bien, hoy vamos a leer el capítulo 15 que se titula De los ritos iniciáticos. Empecemos. En lo que precede, hemos sido llevados casi continuamente a hacer alusión a los ritos, ya que constituyen el elemento esencial para la transmisión de la influencia espiritual y el vinculamiento a la cadena iniciática. De suerte que se puede decir que sin los ritos no podría haber iniciación de ninguna manera. No es menester volver aún sobre esta cuestión de los ritos para precisar algunos puntos particularmente importantes y, por lo demás, bien entendido aquí, y por lo demás bien entendido, aquí no pretendemos tratar completamente de los ritos en general, de su razón de ser, de su papel, de los diversos tipos en los que se dividen, ya que ese es también un tema que requeriría para él solo un volumen entero. Importa destacar primeramente que la presencia de los ritos es un carácter común a todas las instituciones tradicionales. Bien, recordemos que por instituciones tradicionales son todas aquellas que tienen un vinculamiento con los principios y un origen no humano trascendental, de cualquier orden que sean, tanto exotéricas como esotéricas, tomando estos términos en su sentido más amplio, como ya lo hemos hecho precedentemente. Este carácter es una consecuencia del elemento no humano implicado esencialmente en tales instituciones, bien, que no lo repite acá, ¿no? Para recordar el punto importante, ya que se puede decir que los ritos tienen siempre como meta poner al ser humano en relación, directa o indirectamente, con algo que rebasa su individualidad y que pertenece a otros estados de existencia. Esos otros estados de existencia son esa naturaleza que trasciende los límites de esta manifestación. Por lo demás, es evidente que no es necesario en todos los casos que la comunicación así establecida sea consciente para ser real. Y bueno, así lo veían las civilizaciones antiguas, y creo que Guénon aquí se está adelantando a una potencial objeción de, bueno, ¿y cómo uno sabe que a través de un rito, a través de las características de la correspondencia, efectivamente se está efectuando una comunicación? Ya que muchas veces se participa en un rito y no hay un efecto visible, material, no hay algo empírico que se pueda medir, que científicamente se pueda comprobar. Entonces, él dice que evidentemente no es necesario en todos los casos que la comunicación así establecida sea consciente para ser real. En algunos casos es consciente, en otros casos es inconsciente. O el rito actúa y la persona no tiene una capacidad o sensibilidad o posibilidad de percibir esta comunicación haciéndose efectiva. Y dice, ya que lo más habitualmente se opera por intermediación de algunas modalidades sutiles del individuo. Bien, y por estas modalidades sutiles del individuo se está hablando obviamente de la tripartición del ser humano en soma, psique y neuma, y justamente es en el área sutil de la psique donde estas modalidades permanecen, en el mundo sutil, modalidades a las que la mayor parte de los hombres son incapaces de transferir al centro de su conciencia. Entonces, sí, Guénon está haciendo aquí la anticipación. La mayoría de las personas no tienen el centro de su conciencia en el soma, en el cuerpo, en la materialidad, y no tienen acceso a la comunicación con sus elementos, sus modalidades sutiles, por lo tanto, los rituales, que están operando en otro orden más trascendente, más allá de la capacidad de los instrumentos materiales. Participan de ritos sin poder tener conciencia del efecto de comunicación que se está dando. Y como se está trabajando con otros órdenes realidad, en ese caso, el mundo material, el mundo manifestado y aquello a lo que estamos aislados por la medición moderna, escapa y por lo tanto se hace inconsciente. No porque no se pueda hacer consciente de esta comunicación, sino para ser consciente de esta comunicación es importante despertar una facultad que la mayoría de las personas tiene dormida o no tiene acceso a ella. En fin, sin ir más allá, sea como sea, que el efecto sea aparente o no,
que sea inmediato o diferido, el rito lleva siempre su eficacia en sí mismo, a condición, no hay que decirlo, de que se cumpla conforme a las reglas tradicionales que aseguran su validez, y fuera de las cuales no sería más que una forma vacía y un vano simulacro. Y esta eficacia no tiene nada de maravilloso ni de mágico, como algunos lo dicen a veces con una intención manifiesta de denigramiento o de negación, ya que resulta simplemente de las leyes claramente definidas según las cuales actúan las influencias espirituales, leyes de las que la técnica ritual no es en suma más que la aplicación y la puesta en obra. Aquí una llamada. Apenas hay necesidad de decir que todas las consideraciones que exponemos aquí conciernen exclusivamente a los ritos verdaderos, poseedores de un carácter auténticamente tradicional, y que no negamos absolutamente a dar este nombre de ritos a lo que no es más que una parodia de ellos, es decir, a las ceremonias establecidas en virtud de costumbres puramente humanas, y cuyo efecto, si tienen alguno, no podría rebasar en ningún caso el dominio psicológico, en el sentido más profano de esta palabra. Por lo demás, la distinción de los ritos y de las ceremonias es bastante importante como para que la tratemos especialmente a continuación. Yo creo que hay que hacer una diferencia entre las facultades sutiles y la psique y lo psicológico. Lo psicológico sigue estando en un entorno puramente racional y efectivamente lo psicológico implica ciertas facultades del mundo sutil, la imaginación, la memoria, ciertos elementos que trascienden, que tienen sus correspondencias en las modalidades sutiles, pero la manera en que la psicología se entiende modernamente es más que todo procesos mentales que tienen un asiento en mecanismos cerebrales, la neuroplasticidad celular, neuronal, y cómo básicamente se utiliza el cerebro como el asiento de la conciencia y cómo estos fenómenos del cerebro, fenómenos mecánicos, se intenta ver la mente y la conciencia como un producto de un fenómeno material y mecánico que es el cerebro, y que efectivamente el cerebro es el asiento de la conciencia en este plano. Pero la conciencia y la modalidad sutil va mucho más allá del plano material cuando nos asentamos en la perspectiva, al punto de vista de los principios. Entonces, el dominio psicológico, entendido desde el punto de vista moderno, se está hablando de estas facultades mentales, y no trasciende la mente ni la razón. Cuando empezamos a ver modalidades que trascienden la modalidad corporal, entonces empezamos a entrar ya en el mundo extra eh, corporal, el mundo sutil, y cuando trasciende lo, las condiciones limitantes de esta existencia, es decir, tiempo, forma, espacio, ya estamos hablando de lo suprarracional y de la intuición intelectual que en algún momento Verónica va a, a comentar o a referir. Entonces, yo creo que es importante que cuando hablemos del dominio psicológico estamos hablando de las facultades mentales más inmediatas, accesiblemente a todos nosotros, y que son reconocibles, y las facultades del mundo sutil ya estamos tratando de algunas facultades que son eh, más allá de lo inmediatamente reconocible, y que implica el acceso al centro de conciencia, como que muy bien lo dice, de algunas facultades que no están inmediatamente accesibles y que en muchos casos se desarrollan a través del trabajo interno, y que se podría decir que están ubicadas en este mundo que trasciende, que es extracorporal, que está más allá, que existe en esta otra orden, eh, este otro orden de realidad, si podemos hablar de cierta forma de que es una realidad que está en otra jerarquía. Bien, sin irnos más allá y ya habiendo comentado esta llamada, sigamos. Esta consideración de la eficacia inherente a los ritos, que se funda en leyes que no dejan ningún lugar a la fantasía o la arbitrariedad, es común en todos los casos sin excepción. Eso es verdadero tanto para los ritos de orden esotérico como para los ritos iniciáticos. Bien. Y entre los primeros, es decir, los exotéricos, tanto para los ritos que dependen de formas tradicionales no religiosas como para los ritos religiosos. Debemos recordar también a este propósito, ya que se trata de un punto de los más importantes, que, como ya lo hemos explicado precedentemente, esta eficacia es enteramente independiente de lo que vale en sí mismo el individuo que cumple el rito. Aquí solo cuenta la función y no el individuo como tal. Y está bien, es una llamada que es relevante, ya que estamos hablando del exoterismo
y con los ataques que ha recibido la Iglesia y sobre lo bien conocido que muchos representantes exteriores de la Iglesia quizás no tienen un conocimiento profundo de las realidades espirituales, no tienen un despertar de conciencia trascendente, y que muchas veces se manejan en los aspectos más externos de su forma tradicional. Eso no quiere decir que el rito no sea efectivo. Simplemente que se cumplan las reglas, ese rito va a tener su validez, sin importar el individuo, que no es más que un soporte y un auxiliar en este acto de ritual que está causando un efecto por la ley de correspondencia que existe entre los órdenes de la existencia y la realidad. En fin, en otros términos, la condición necesaria y suficiente es que éste haya recibido regularmente el poder de cumplir tal rito. Y este poder viene dado como esta regularización, esta transmisión, este permiso, y que ya ha pasado la importancia de la transmisión, de formar parte de una cadena, de haber sido condicionado adecuadamente, de haber formado parte así como una cuerda que vibra en la misma frecuencia. El objetivo de esta ordenación, haber pasado por este rito, es que esta persona haya sido puesta en orden para poder ejecutar el rito, y es como parte de estas leyes que Guénon habla, asociadas a los rituales y los símbolos, y donde sobre todo esta ley de la correspondencia, o este principio de la correspondencia, siempre está presente. Así pues, importa poco que no comprenda verdaderamente su significación, e incluso que no crea en su eficacia. Interesante, que incluso no crea en su eficacia el individuo, pues eso no podría impedir el rito ser válido si todas las reglas prescritas se han observado convenientemente. Aquí hay una segunda llamada. Es pues un grave error emplear, como lo hemos visto hacer frecuentemente a cierto escritor masónico, aparentemente muy satisfecho de este descubrimiento más bien desventurado, la expresión de jugar al ritual, al hablar del cumplimiento de los ritos iniciáticos por individuos que ignoran su sentido y que ya no buscan siquiera penetrar. Una tal expresión no podría convenir más que al caso de profanos que simularan los ritos, no teniendo cualidad para cumplirlos válidamente, pero en una organización iniciática, por degenerada que pueda estar en cuanto a la cualidad de sus miembros actuales, el ritual no es algo lo cual se juega, y permanece siempre una cosa seria y realmente eficaz, incluso sin que lo sepan aquellos que toman parte de él. Vale, continuamos. Dicho eso, podemos pasar ahora a lo que concierne más especialmente a la iniciación, y notaremos primeramente a este respecto que su carácter ritual pone todavía en evidencia una de las diferencias fundamentales que la separan del misticismo, para el cual no existe nada de tal, lo que se comprende sin esfuerzo si uno se remite a lo que hemos dicho, su irregularidad, en el caso del misticismo, que es algo como espontáneo y nebuloso. Se estará quizás tentado a objetar que el misticismo aparece a veces como teniendo un lazo más o menos directo con la observancia de algunos ritos, pero estos no le pertenecen en modo alguno en propiedad, puesto que no son nada más que los ritos religiosos ordinarios. Y por lo demás, este lazo no tiene ningún carácter de necesidad, ya que de hecho está lejos de existir en todos los casos, mientras que, lo repetimos, no hay iniciación sin ritos especiales y apropiados. Entonces, esta llamada de nuevo es un retorno a lo que se habló en el capítulo 1 sobre el tema del misticismo, que ya me parece que no es tan relevante en nuestra época. Es poco las expresiones místicas que se dan y que dan lugar a confusiones. Creo que lo que está más extendido hoy día sería más la pseudo iniciación y las parodias a los ritos, o la negación pura y simple de los ritos. Pero bueno, si bien el misticismo es espontáneo y no tiene per se ritos asociados a su práctica del misticismo, la iniciación sí que los tiene, y no hay iniciación sin ritos especiales y apropiados. En efecto, la iniciación no es, como las realizaciones místicas, algo que cae de las nubes, si se puede decir así, sin que se sepa cómo ni por qué. Reposa, al contrario, sobre leyes científicas positivas y sobre reglas técnicas rigurosas. Y bueno, de nuevo
sé que lo he mencionado en estas lecturas ya antes, positivas, científicas positivas, primero se refiere a las ciencias tradicionales, obviamente no a la ciencia profana, a la ciencia que está vinculada a los principios, y positivas se refiere a que son cosas eh, asociadas. Yo creo que es bueno, como lo repite tanto, ir a la etimología de el positivismo. Son positivas en sentido de auténticas. Y bueno, aquí dice, es teoría filosófica que que todo conocimiento genuino se limita a la interpretación de hallazgos positivos, es decir, reales, perceptibles sensorialmente y verificables. Y cuando Guénon utiliza la palabra positivo, se está refiriendo justamente a lo real, a que es algo ciertamente real porque está vinculado a los principios, que es lo más real que hay. Y es porque es el punto de vista donde estamos estudiando estos temas y pues, la jerarquía de las cosas que estamos considerando como la más adecuada. Ahora, continúa, no es la más adecuada, es la real y la verídica para nosotros, pero entendemos que en el mundo moderno esta perspectiva está inversa o negada. Por lo tanto, el concepto de positivo, cuando se lleva a la filosofía profana y externa, para las personas, el positivismo pasa, ahora después de Comte, a hablar justamente de cosas comprobables y empíricas en el mundo material. Pero el concepto positivo, así como aquí de hecho está hablando, que se rechaza el conocimiento introspectivo intuitivo como la metafísica y la teología, porque no pueden ser verificadas por los sentidos. Entonces hay una degeneración, un deterioro del concepto de algo que es efectivamente positivo, en el sentido de real. Bien, sin ir más allá, sin expandirnos en las diferentes corrientes filosóficas y conceptos. En resumen, lo que se está hablando acá es de que los rituales iniciáticos son efectivamente reales y que están vinculados a principios que son la base de toda la realidad. Entonces no se podría insistir demasiado en esto cada vez que se presenta la ocasión para ello, para alejar toda posibilidad de malentendido sobre su verdadera naturaleza, y hay una tercera llamada. Es a esta técnica que concierne el manejo de las influencias espirituales, a la que se refieren propiamente las expresiones como arte sacerdotal y arte real, que designan las aplicaciones respectivas de las iniciaciones correspondientes, es decir, iniciación sacerdotal y real. Por otra parte, aquí se trata de ciencia sagrada y tradicional que, aunque es ciertamente un orden diferente de la ciencia profana, no por eso menos positiva, y lo es incluso realmente mucho más si se toma esta palabra en su verdadero sentido, en lugar de desviarla abusivamente como hacen los cientificistas modernos. Entonces, bueno, el verdadero sentido de la palabra, donde nosotros lo entendemos, es verdaderamente real y asentado en los principios. Continuamos. En cuanto a la distinción de los ritos iniciáticos y los ritos esotéricos, solo podemos indicarla aquí sumariamente, ya que si se tratara de entrar en el detalle, eso correría el riesgo de llevarnos demasiado lejos. Habría lugar, concretamente, a sacar todas las consecuencias del hecho de que los primeros están reservados y no conciernen más que a una élite que posee cualificaciones particulares. Es decir, los iniciáticos están asociados a una élite que posee cualificaciones particulares, como ya hemos visto en el capítulo de las cualificaciones. Mientras que los segundos son públicos y se dirigen distintamente a todas las personas, los miembros de un medio social dado, lo que muestra bien que cualesquiera que puedan ser a veces las similitudes aparentes, la meta no podría ser la misma en realidad. Y hay una llamada. Señalamos a este propósito el error de los etnólogos y de los sociólogos que califican muy inapropiadamente de ritos de iniciación a ritos que conciernen simplemente a la agregación de un individuo a una organización social exterior, y para los cuales el hecho de haber alcanzado una cierta edad constituye la única cualificación requerida. Por lo demás, volveremos sobre este punto de nuevo. Y sí, efectivamente, en la antropología, la etnología, la sociología, se dice que ritos de iniciación es cuando un hombre, una persona, por ejemplo, un hombre, un joven, entra a la madurez o a la adultez, dice que se pasa por un rito de iniciación, pero no es la iniciación que estamos hablando acá. Diríamos que es un rito de pasaje, eh, un, un, sí, un punto de partida de una etapa de la vida a otra. Pero el uso de la palabra iniciación en este contexto nosotros lo estamos utilizando con un sentido más esotérico, más vinculado
a la iniciación como un proceso de vinculamiento a los principios a través de una influencia espiritual y todo lo que explica Guénon acá. Finalmente es ese fiat lux que se transmite, esa transmisión de una cadena iniciática. Y que si bien pues, puede corresponder en muchos casos también, obviamente, a un paso de un estado a otro, no es en el sentido social en el que se hace, sino en un sentido de madurez y crecimiento espiritual. Vale, continuamos. De hecho, los ritos exotéricos no tienen como meta, como los ritos iniciáticos, abrir al ser algunas posibilidades de conocimiento para lo cual todos no podrían ser aptos. Y por otra parte, es esencial destacar que, aunque hagan llamada también necesariamente la intervención de un elemento de orden superindividual, es decir, los ritos exotéricos, su acción nunca está destinada a rebasar el dominio de la individualidad. Esto es muy visible en el caso de los ritos religiosos, que podemos tomar más particularmente como término de comparación, porque son los únicos ritos exotéricos que conoce actualmente Occidente. Toda religión se propone únicamente asegurar la salvación, esto es importante, de sus adherentes, lo que es una finalidad que depende todavía del orden individual y por definición, en cierto modo, su punto de vista no se extiende más allá. Los místicos mismos no consideran más que la salvación y nunca la liberación, mientras que al contrario, esta es la meta última y suprema de la iniciación. Vale, vamos a ver si que no explica o profundiza un poco más en su concepto o lo que él entiende por salvación y liberación. Llamada 5. Se dice que según la distinción que precisamos más adelante, esto no es verdadero más que de los misterios mayores. Responderemos que los misterios menores, que se detienen efectivamente en los límites de las posibilidades humanas, no constituyen en relación a estos más que un estadio preparatorio y que no son en sí mismos su propio fin, mientras que la religión se presenta como un todo que se basta a sí mismo y que no requiere ningún complemento ulterior. Vale, aquí no profundiza sobre el tema, se habla de misterios mayores y menores. La salvación del alma, como bien se entiende en la religión, es asegurar que al morir la, la existencia póstuma de esta persona está en un estado beneficioso, en el caso de pasar a un estado trascendente, donde se ascienda en cierta manera o se mantenga un estado central. Y por esto básicamente es la obtención, o el símbolo que se utiliza es la obtención del paraíso, ¿no? Del estado primordial y luego el paraíso, la purificación y la proximidad a Dios, no el alejamiento. La liberación no busca el paraíso, como ven los sufíes, no tenemos el infierno o el paraíso, sino que buscan la proximidad, la extinción, buscan la identidad suprema. La liberación es un objetivo de iluminación de la conciencia al punto que se identifica con el principio supremo mismo y por lo tanto está liberada de todo condicionamiento, porque incluso si se llegara al paraíso, si se llegara a un estado póstumo donde se considera que estás en un lugar más elevado, sigues estando en cierta forma determinado por ciertas condicionantes, mientras que la liberación es la liberación de toda condición, por positiva e ideal que sea. Pero bueno, esto es un tema muy interesante que sería, primero son símbolos, son difíciles de concebir racionalmente, los podemos entender hasta cierto punto, pero es un tema que está aquí para su meditación. Los misterios mayores y menores, los misterios mayores están más asociados a la liberación y los misterios menores son una preparación para esa liberación, un retorno al centro para esa elevación. Otro punto de una importancia capital es el siguiente. La iniciación, a cualquier grado que sea, representa para el ser que la ha recibido, vamos a ver, una adquisición permanente, un estado que virtual o efectivamente ha alcanzado de una vez por todas y que nada en adelante podría arrebatarle. Llamada 6. Precisamos para que no haya lugar a ningún equívoco que esto debe entenderse únicamente de los grados de iniciación y no de las funciones que pueden no ser conferidas más que temporalmente a un individuo o que éste puede devenir inapto para ejercerlas por múltiples razones. Se trata de dos cosas enteramente distintas, entre las cuales uno debe guardarse bien de cometer ninguna confusión, puesto que la primera es de orden puramente interior, mientras que la segunda se refiere a una actividad exterior del ser, lo que explica la diferencia que acabamos de indicar. Claro, por ejemplo, si el venerable maestro desea una función dentro de una logia que alguien pudiera arrebatar, pero no la iniciación, no la adquisición, no la vibración de ese fiat lux, eso es algo que es permanente del individuo, eso es una vez pasado por el ritual, es una experiencia que permanece y que tiene su efecto
en los grados internos. Podemos destacar que en eso hay también una diferencia muy clara con los estados místicos, que parecen como algo pasajero e incluso fugitivo, de los cuales el ser sale como ha entrado y que puede incluso no recuperar jamás, lo que se explica por el carácter fenoménico de estos estados, recibidos desde afuera, en cierto modo, en lugar de proceder de la interioridad misma del ser, la llamada de llamada 7. Esto toca la cuestión de la dualidad, que mantiene necesariamente el punto de vista religioso, por eso mismo, de que se refiere esencialmente a lo que la terminología hindú designa como el no supremo. ¿Por qué esto toca el tema de la dualidad? A ver, aquí está hablando simplemente de que es un estado pasajero en el caso de los místicos, que se prefiere desde afuera, en cierto modo, en lugar de proceder de la interioridad misma. Bueno, ya entiendo. Es decir, al ser fenoménico, al ser estando fuera, hay una dualidad entre el místico y el principio supremo, mientras que la liberación o el camino iniciático es todo un camino de identificación con las realidades, y por lo tanto es un tema de unidad. Y ya que no, ubicándose como meta, el tema de la liberación dice que el, el punto de vista religioso es dual, mientras que el de la liberación se refiere a lo no supremo, ¿no? Eh, la liberación se refiere al supremo y donde se trasciende la dualidad. Y esta llamada confundió un poco porque dice que en la terminología hindú todo lo que es no dual se designa como lo no supremo. Entonces está como en un grado inferior por justamente mantenerse en el grado de la dualidad. Otra cosa que en la terminología sufi, por ejemplo, se diferencia entre los hal o los estados y los makam o las estaciones. Entonces, un estado que es temporal eh, dentro del camino de la vida interna, mientras se mantenga temporal, se dice que es un hal, y cuando se ha alcanzado efectivamente una identificación con ese estado interno, con esa realidad, con ese principio que se desea entender, se dice que es un makam, es una estación que se ha alcanzado y no se pierde. Bien, de eso resulta inmediatamente esta consecuencia, que los ritos de iniciación confieren un carácter definitivo e imborrable, un makam. Por lo demás, ocurre lo mismo en otro orden con algunos ritos de inicio, religiosos, que por esta razón nunca podrían ser renovados para el mismo individuo y que por eso mismo son aquellos que presentan la analogía más acentuada en los ritos iniciáticos, hasta el punto que, en cierto sentido, se les podría considerar como una suerte de transposición de estos en el dominio exotérico. Es una llamada 8. Se sabe que entre los 7 sacramentos del catolicismo hay 3 que están en este caso y que no pueden ser recibidos más que una sola vez. El bautismo, no te puedes bautizar 2 veces, la confirmación, no te puedes confirmar 2 veces, y la ordenación sacerdotal, no te puedes ordenar 2 veces, por lo visto. La analogía del bautismo con una iniciación, en tanto que segundo nacimiento, es evidente, y la confirmación representa en principio el acceso a un grado superior. En cuanto al orden o la ordenación, ya hemos señalado las similitudes que se pueden encontrar en él, por ejemplo, que hay cualificaciones, en lo que concierne a la transmisión de las influencias espirituales, similitudes que son hechas aún más llamativas por el hecho de que este sacramento no es recibido por todos y requiere, como le hemos dicho, exactamente algunas cualificaciones especiales. Continuamos. Otra consecuencia de lo que acabamos de decir es esto, que ya hemos indicado de pasada, pero sobre lo cual conviene insistir un poco más. La cualidad iniciática, una vez que ha sido recibida, no está vinculada de ninguna manera al hecho de ser miembro activo de tal o cual organización. Desde que el vinculamiento a una organización tradicional ha sido efectuado, no puede ser roto por nada y subsiste aunque el individuo ya no tenga ninguna relación aparente con esa organización, lo que no tiene más que una importancia completamente secundaria a este respecto. Ya formas parte de la cadena y la organización es simplemente como esa envoltura, a veces necesaria, pero una persona puede, de nuevo, seguramente un ejemplo clásico sería la masonería. Una persona puede salir de la masonería, pero no por eso deja de ser iniciado masón. Por eso se dice que el masón que sale está en sueños, pero no dicen que es un ex masón, que es un término que no aplica. A falta de toda otra consideración, eso solo bastaría para mostrar cuán profundamente difieren las organizaciones iniciáticas de las asociaciones profanas, las cuales no podrían ser asimiladas y ni siquiera comparadas de ninguna manera. 2 puntos. Aquel que se retira de una asociación profana o que es excluido de ella, ya no tiene ningún lazo con ella y vuelve a ser de nuevo exactamente lo que era antes de formar parte de ella. Por el contrario, el lazo establecido por el carácter iniciático no depende en nada de contingencias tales como una dimisión o una exclusión.
que son de orden simplemente administrativo, como ya lo hemos dicho, y que no afectan más que a las relaciones exteriores. Y si estas últimas lo son todo en el orden profano, donde una asociación no tiene nada más que dar a sus miembros, no son al contrario en el orden iniciático más que un medio completamente accesorio y en modo alguno necesario en relación con las realidades interiores que son las únicas que importan verdaderamente. Bien, basta, pensamos, un poco de reflexión para darse cuenta de que todo eso es de una perfecta evidencia. Lo que es sorprendente es constatar, como ya hemos tenido varias veces la ocasión de hacerlo, un desconocimiento casi general de nociones tan simples y tan elementales y nuevas. Para tomar a título de aplicación de lo que acaba de ser dicho en último lugar, el ejemplo más simple y más vulgar en lo que concierne a las organizaciones iniciáticas es completamente inexacto hablar de un ex masón, justo lo que acabo de mencionar, como se hace corrientemente. Un masón dimisionario o incluso excluido ya no forma parte de ninguna logia ni de ninguna obediencia, pero por eso no es menos masón. A veces se dice que ha sido irradiado también. Por lo demás, que él lo quiera o no, eso no cambia nada. Y la prueba de ello es que si vuelve después a ser reintegrado, no se le inicia de nuevo, correcto. Y no se le hace volver a pasar por los grados que ya ha recibido. Así, la expresión inglesa de un attached mason es la única que conviene propiamente en parecido caso. Un attached en el sentido de eh, no está vinculado, desvinculado, mason, un attached. Eh, vale. Y ya, con eso termina el capítulo del ritual, de los ritos iniciáticos, y ya en el próximo capítulo, el capítulo 16, empieza a profundizar en el rito, pero también en el símbolo, y yo creo que este es uno de los capítulos más interesantes para cuando ya estamos estudiando formas tradicionales y simbolismo, historia, y el camino de la vida iniciática y de la realización espiritual. Entonces, muchas gracias por compartir este capítulo y los veo hoy en el próximo capítulo 16.